Buenas tardes con todos y con todas. Yo les voy a hablar respecto a las represas hidroeléctricas en Ecuador y efectos en la ictiofauna. Esta presentación está organizada de la siguiente manera. Primero vamos a hablar de las hidroeléctricas en Ecuador, luego les voy a hablar de la ictiofauna ecuatoriana y finalmente les hablaré de la problemática para la ictiofauna ecuatoriana por las hidroeléctricas. Para iniciar esta presentación, pues es importante revisar esta imagen de la represa Coca-Cola Sinclair, con la cual se puede observar la magnitud de esta obra. Se puede observar lo gigantesco de esta infraestructura y cómo está emplazada en el río Coca, que si bien es cierto no logra fragmentar todo el cauce, solo ocupa parte de, del caudal de este río, pero es una obra gigantesca. El mapa eléctrico del Ecuador presenta las diferentes fuentes de energía que tenemos, varias de las centrales, tanto térmicas, fotovoltaicas, eólicas, de biogás e hidráulicas, que son estos círculos con H. Lo que corresponde a la zona amazónica, nosotros tenemos 31 represas construidas y se esperan, o tenemos mejor dicho, 64 proyectos en estudio para toda la zona o para lo que correspondería a la zona amazónica. Pero se esperaría también que hasta el año 2027 se construyan 14 proyectos en esta zona amazónica, lo que correspondería a las cabeceras de los ríos amazónicos. Y esta necesidad de construir hidroeléctricas depende justamente o corresponde a esta generación eléctrica. Si nosotros observamos este gráfico de la generación eléctrica de los años 2008 a 2018, podemos observar justamente que hay un incremento del 50% en la generación eléctrica y este incremento en la generación eléctrica corresponde a la demanda que existe actualmente en el país y al incremento de población. Entonces, a mayor número de habitantes, pues vamos a tener una mayor generación eléctrica con la finalidad de cubrir esta demanda. En este mapa se puede observar las zonas o la susceptibilidad de la infraestructura eléctrica en relación a las diferentes zonificaciones sísmicas. Lo que preocupa de este mapa es que algunos de los proyectos hidroeléctricos, de los actuales proyectos y también de los proyectos planificados, se encuentran en una zona de susceptibilidad sísmica o alta o media. Es decir, que muchos de estos proyectos serían susceptibles a estos fenómenos sísmicos, que preocupa porque hay una fuerte inversión en estos proyectos o en estas infraestructuras. En relación al potencial de recurso hídrico por cuenca, se puede ver que la cuenca del Napo y su zona alta, que corresponde a la Napo Coca, y por otro lado el Santiago Namangosa y el Santiago Zamora, serían las cuencas que presentan un mayor potencial de recurso hídrico para el Ecuador, pero también son cuencas que por su origen volcánico, pues presentan una mayor carga de sedimentos en sus ríos. En relación al recurso solar, en este mapa de ISO-ELIAS se puede observar que algunas de las provincias de la Amazonía, de la costa, de la sierra, son potenciales zonas en las cuales se puede implementar proyectos para aprovechar el recurso de energía solar y que deberíamos pensarlo y se debería planificar
porque el 71% de energía proviene de los recursos hidráulicos. El casi 30% de restante proviene de centrales térmicas, a turbogás, turbovapor y un porcentaje mínimo de importación. De igual forma corresponde con otras fuentes de energía como eólica, fotovoltaica, de biomasa y biogás. Pero la mayoría de energía proviene de recursos hidráulicos. Otra cosa interesante de esta producción total de energía es que 194 gigawatts se exporta a nuestro vecino país de Colombia, siendo nuestro mayor cliente de esta producción, es decir, que tenemos un superávit energético en la actualidad. En relación a la ictiofauna, aquí podemos observar algunas formas que se encuentran presentes en la región amazónica del Ecuador, que nos indican justamente esta gran diversidad que presenta la ictiofauna amazónica o la ictiofauna ecuatoriana. Y solo para revisar unos números, solo para el neotrópico se estiman alrededor de 6.000 especies de peces. Se estimaban para el año 2003 que se tienen registradas 4.475 especies y al menos 1.500 por describir, para todo el neotrópico. Con datos más recientes, del año 2019, para la región amazónica se encuentran registradas 4.214 especies. Y solo para la cuenca del Amazonas tenemos registradas 2.716 especies, considerada una cuenca o la cuenca más diversa del mundo, con un 59% de endemismo. De estas especies, el 27% corresponde a especies presentes en Ecuador. En estas imágenes se puede observar algunas formas de peces presentes en la Amazonía ecuatoriana que corresponden a diferentes ecosistemas, sobre todo de tierras bajas amazónicas. Y para hablar de las tierras bajas amazónicas o de la riqueza de especies que ocurre en el país, pues es importante revisar este mapa que corresponde a los ecosistemas de agua dulce del mundo. Y podemos hablar que la zona que concentra la mayor riqueza corresponde al piedemonte y tierras bajas amazónicas con 737 especies. Esta zona corresponde a este polígono de color amarillo y este polígono más oscuro, donde se están en este momento implementando algunas hidroeléctricas y se tiene planificado construir más hidroeléctricas. En estos ecosistemas, o mejor dicho, en estos ríos, encontramos una gran diversidad de ecosistemas, principalmente porque corresponden a la cuenca amazónica y el endemismo que presentamos es regional. Es decir, que tenemos un gran endemismo que corresponde a toda la cuenca amazónica. No ocurre lo mismo en los Altos Andes, donde el número de especies es menor, pero el endemismo en esta zona es regional, es local. Es decir, que las especies que encontramos aquí son propias de estos ríos, de estos ecosistemas. Y de la misma manera ocurre con los ríos o los ecosistemas acuáticos de estribaciones del Pacífico. No tenemos tanta riqueza de especies, pero el endemismo o las especies son o presentan un endemismo local, es decir, que las especies son propias de estos ecosistemas. Y en relación a las diferentes especies que encontramos, sobre todo en ríos de estribación, podemos hablar que tenemos especies que presentan diferentes formas o estructuras para desarrollarse en estos ríos de estribación de montaña. Formas que les permite adherirse a las rocas y les permite tolerar estos fuertes flujos de agua. Estos ríos con fuertes flujos de agua que otras especies no podrían tolerar,
pues algunas especies han desarrollado algunas estructuras que les permite adherirse a estos sustratos, así como en el caso de los Astrolepus, por ejemplo, les permite también escalar en estos ríos. Y aquí podemos observar una especie característica de los Andes, que es la peñadilla, justamente adherida a una roca en un cuerpo de agua andino. Aquí observamos otra especie eh, de pez andino, también de estribaciones, y se pueden observar algunas estructuras que también le permiten adherirse o permanecer en estos ríos o estos ecosistemas con fuerte flujo de agua. Cuando nosotros hablamos de la problemática, pues no hay mejor ejemplo que la hidroeléctrica o la represa de la Goyán, que lo que hace es fragmentar el cauce del río y no permitir que estos diferentes procesos ecológicos o ecosistémicos pues ocurran. Otra imagen para entender la problemática que ocurre por estas infraestructuras, pues es esta que representa, o que mejor dicho, que documenta la cascada de San Rafael antes de la represa Coca-Cola-Sinclair y luego de la represa Coca-Cola-Sinclair. Y podemos observar cómo se ha afectado el flujo, drásticamente el flujo de agua de esta cascada. El principal problema que tenemos por la construcción de represas hidroeléctricas es la fragmentación. La fragmentación lo que hace es interrumpir este flujo natural del agua en el río, este flujo ecológico que debe ocurrir en el río y modifica muchos procesos en estos ecosistemas. Parte de estos procesos se refieren, por ejemplo, a la sedimentación. Hay cambios en los procesos de sedimentación. Estos sedimentos se quedan embalsados o se quedan represados por esta represa y no permiten que esto fluya cuenca abajo. También esto implicaría que no habría una recarga adecuada de nutrientes en las tierras bajas o en las planicies de inundación debido a este represamiento de estos sedimentos. Y también lo que ocurriría es cambios, o ocurrían cambios en los procesos geomorfológicos, como está ocurriendo en este momento en el río Coca, debido a estos cambios en la sedimentación y esta fragmentación del flujo natural del río. Debido a esta fragmentación o a este represamiento, también habría una modificación del hidrograma de los ríos. Estos picos de aguas altas o estos picos de aguas bajas, pues se modificarían. Y prácticamente no habría estos picos si no tendríamos un flujo constante de agua en los ríos, modificando algunos aspectos no solo ecológicos, sino algunos aspectos de la dinámica de este río o de los ríos. Esta modificación, tanto de los hidrogramas como de la sedimentación y de esta fragmentación, pues también lo que haría es modificar los hábitats de algunas especies y también afectaría a algunas especies endémicas que se encuentran presentes en las cuencas andinas. Estas modificaciones en los hábitats también implicarían modificaciones en el ciclo de reproducción, principalmente porque esta modificación del hidrograma o estos picos o estos pulsos que ocurren en los ríos, pues son algunas señales para que muchas especies se reproduzcan, también para que muchas especies migren. Entonces afectaríamos por un lado la reproducción y por otro lado la migración de algunas especies. Y también estas represas, pues al momento de fragmentar, no permitirían esta movilidad o esta circulación libre de las especies por esta fragmentación. ¿Esto qué implicaría? Implicaría una reducción en el número de individuos. También implicaría que tendríamos una reducción en la pesca o en las capturas de muchos habitantes que viven de este recurso o aprovechan este recurso pesquero. Y principalmente, ¿qué es lo que ocurriría? Ocurrirían cambios en la dinámica del bosque amazónico. Todo esto, sumado, sería cambios en la dinámica
del bosque amazónico. Es decir, que lo que tendríamos son una serie de efectos acumulativos que afectarían a toda la cuenca amazónica. Y más aún, si nosotros nos planteamos esto en un escenario de cambio climático, en el cual la época seca cambiaría, se extendería, o la época lluviosa cambiaría, se extendería, tendríamos mayor cantidad de agua o menor cantidad de agua con ríos o con unos ríos fragmentados por estas represas, pues esto causaría efectos dramáticos en el bosque amazónico. Entonces hay que tener claridad que la energía hidroeléctrica no es energía limpia, no es una energía limpia como nos han querido vender o como nos han vendido, debido a que causa todos estos efectos negativos en estos ecosistemas acuáticos. Es así que en los últimos años se han publicado varios artículos que buscan documentar o evidenciar la problemática por la fragmentación o por la proliferación de hidroeléctricas en la Amazonía. En el 2018, Anderson y colaboradores publicaron este artículo denominado Fragmentación de la conectividad andino-amazónica por presas o represas hidroeléctricas. En este artículo, entre otras cosas, se menciona la riqueza de especies por cuenca, así como las propuestas de hidroeléctricas y las hidroeléctricas construidas en círculos rojos. También se menciona en este artículo cómo puede afectar o cómo afectaría a la cuenca baja y a toda la cuenca la construcción de hidroeléctricas en las cabeceras de estos ríos amazónicos. En el año 2017, la Trubis publica este artículo que se denomina Represamiento de ríos de la cuenca amazónica. En este artículo también se mencionan las represas existentes y por construir, pero este artículo también habla, por ejemplo, de un índice de vulnerabilidad de acuerdo a la presencia o existencia de estas represas. También nos da a conocer de algunos ríos que son usados como rutas de migración por peces en la cuenca amazónica y en algunos casos la cantidad de sedimentos que estos ríos arrastran. Y también nos orienta para entender cómo se pueden evitar estos efectos o estos impactos acumulativos por la construcción de represas. En el 2012, Feiner y Jenkins publican este artículo que también documenta las hidroeléctricas presentes o las que están por construir en las cabeceras de los ríos amazónicos, pero lo interesante es que aquí nos indica el impacto que podrían tener, si es alto, moderado o bajo, de acuerdo a la construcción de la infraestructura. Y lo que llama la atención de este artículo es que las represas construidas o que están planificadas para Ecuador representarían un alto impacto para la cuenca amazónica. Tanto así que se indica en este artículo que el impacto sería de un 47% para la cuenca y que incluso este impacto sería o afectaría al 80% de la deforestación producida en la cuenca, no solo por la construcción de hidroeléctricas o por la falta de recarga de nutrientes, sino también por la construcción de carreteras para acceder a estas hidroeléctricas. Pero no solo documentos científicos o revistas científicas han publicado artículos relacionados a la problemática de las hidroeléctricas. También hay artículos en periódicos digitales que justamente documentan esta problemática, como este artículo que habla de que algunos bagres o unos recorridos de los bagres amazónicos se ven o se están viendo afectados justamente por estas hidroeléctricas, o cómo en algunas comunidades amazónicas se ha visto reducida o está escaseando los peces debido a la hidroeléctrica, la construcción de la hidroeléctrica en el Ecuador. Y esto se refiere a Coca-Cola Sinclair.
Pero la preocupación por la construcción de hidroeléctricas no es un tema local o un tema regional. La preocupación de las hidroeléctricas es un tema mundial, debido a que estamos afectando este gran sumidero de carbono o de dióxido de carbono que es el bosque amazónico. Con esta proliferación de hidroeléctricas afectaríamos fuertemente los diferentes procesos ecológicos que ocurren en este bosque amazónico y ocurren o son ayudados por los ríos que arrastran nutrientes y ayudan en los diferentes procesos ecológicos en la cuenca amazónica. Tanto así, o es tan grande los efectos que puede causar esta proliferación que pueden ser tomados en cuenta o considerados mayor que los efectos de la explotación petrolera, de gas o minería. Les agradezco por su atención. Esto sería lo que tendría que hablarles en relación a las hidroeléctricas y sus efectos en la ictiofauna. Y damos paso al siguiente panelista. Muchas gracias.